Bienvenidos a Imago Mundi. Hoy vamos a hablar del doctor José María Vargas, también un venezolano de la mayor importancia del período fundacional de la República de Venezuela. El doctor Vargas, como es sabido por todos, nació en La Guaira, de allí que primero se llamó Departamento Vargas y después se llamó Estado Vargas, en homenaje a este gran civil venezolano. El doctor Vargas, siendo un adolescente, ingresa en el seminario, está allí un poco tiempo, luego pasa a estudiar ya al margen de los sacerdotes, avanza en su bachillerato y cuando obtiene el título de bachiller ingresa en la Universidad de Caracas a estudiar medicina. Recordemos que para el momento en que él estudia medicina, los estudios de medicina en la Universidad de Caracas son muy recientes. Los ha fundado Lorenzo Campins y Ballester, un médico de origen mallorquí que se ha avecindado en Caracas, un destacado médico y que funda los estudios de medicina. Pero eso está ocurriendo más o menos a mediados del siglo XVIII. De modo que la experiencia acumulada en estudios de medicina de la Universidad de Caracas no va a ser mucha, ni tiene las mejores condiciones. Sin embargo, allí es donde se va a graduar José María Vargas por primera vez, porque él tiene conciencia de que esa situación de sus estudios no fueron los mejores que podían conseguirse en el mundo de la época. Sin embargo, él se gradúa y se va a trabajar como médico en Cumaná. Y en Cumaná va a tener su primera participación política porque él va a formar parte del Cabildo cumanés que se solidariza con el Cabildo caraqueño frente a aquel vacío de poder que ha creado en las provincias españolas de América la invasión napoleónica de España y Portugal, los famosos sucesos de Bayona. De modo que la primera participación política de Vargas la vamos a tener en Cumaná. Luego va a tener una participación humanitaria con motivo del terremoto de Caracas del 26 de marzo de 1812, cuando estando en La Guaira, lugar en el que se sintió el terremoto de manera terrible, enfática, el médico Vargas va a ser muy activo en la atención de los heridos, de los damnificados en La Guaira en 1812. Luego, con motivo de los sucesos de 1812, el desembarco de Monteverde, la capitulación de Miranda, la entrega de Miranda, la pérdida de esa primera república, vamos a hallar que José María Vargas va a permanecer en la cárcel algunos meses. ¿Cuándo sale de la cárcel y por qué? Sale de la cárcel en 1813, cuando Bolívar entra triunfante en agosto de 1813, encabezando la famosísima campaña Admirable. En cuanto Vargas vio esa oportunidad de la libertad, contaba entonces con el respaldo de su padre, que era un hombre que sin tener una fortuna gigantesca, era un hombre con bienes de fortuna, era pudiente, y pudo financiarle el viaje a Edimburgo, que es donde Miranda va a estudiar medicina de nuevo. Ha habido a veces una confusión diciendo que Vargas hizo un posgrado en Edimburgo. No, Vargas estudió medicina otra vez, pero eran unos estudios de tal calidad en la Facultad de Medicina de Edimburgo que valía la pena hacerlos de nuevo, que así sí completaba Vargas una formación completamente privilegiada, superior en el mundo de la época, porque esa Facultad de Medicina de Edimburgo, en particular en Escocia, era de las más reputadas de su tiempo. Cuando Vargas se gradúa, logra ingresar como cirujano en el Colegio de Cirujanos de Londres, presentó toda su documentación, pasó todos los exámenes y fue certificado como cirujano en Londres. Sin embargo, pasa poco tiempo allí y se muda donde su familia se ha residenciado ahora, que es en Puerto Rico.
¿Qué hace la familia de Vargas en Puerto Rico? Pues le está huyendo de alguna manera a la guerra, porque no es una familia que tenga entre sus vástagos guerreros o militares, sino es una gente de trabajo, y Vargas es un médico y se reúne con su familia en Puerto Rico y va a vivir en Puerto Rico unos cuantos años, José María Vargas, y allá va a dejar una huella importante. Incluso los puertorriqueños de hoy en día recuerdan y agradecen que el primero que hace trabajos botánicos en Puerto Rico es el doctor Vargas, porque además de médico tenía un conocimiento como buen médico de las plantas, de toda la botánica, e hizo un registro de la botánica de Puerto Rico. Hasta que finalmente concluye la guerra en Venezuela entre la batalla de Carabobo en 1821 y la batalla naval de Maracaibo en 1823, y muchos venezolanos regresaron a su país de origen, a su patria, a trabajar aquí. Ese es el caso del doctor Vargas, que vamos a continuar viendo en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Bien, cuando José María Vargas regresa a Caracas, su primera intención es doble. Por una parte, quiere dar clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Caracas, y por otra parte quiere tener una consulta privada para ejercer su profesión. Ambas cosas las hace. Y se enamora, pues, primero de los desafíos, de los retos que hay en la Universidad de Caracas, donde ya él tiene unos conocimientos que muy poca gente tenía en Venezuela en materia médica, de modo que funda en la universidad varias cátedras principales, comienza a hacerse por fruto de su conocimiento en una figura principal, tutelar, si se quiere, de los estudiantes de medicina y de los investigadores médicos que hay en Caracas. Y también comienza con su consulta privada. Vamos a hallarlo ya en el ejercicio profesoral en 1827, que es la oportunidad en la que Bolívar regresa a Caracas después de 1821. Recordemos que Bolívar termina la batalla de Carabobo y se va a vivir a la capital de la República de Colombia, de la que él es el presidente, que es Bogotá, y además hace sus campañas del sur liberando a Ecuador, Perú y Bolivia. De modo que Bolívar va a estar ausente desde el año 21 hasta el año 27. Cuando viene por última vez a Caracas, pasa 6 meses aquí, toma muchas decisiones, pero una de las decisiones más importantes es la de modificar el estatuto de la Universidad de Caracas. Esa modificación permitía que el rector de la universidad fuese alguien distinto a un sacerdote. Hasta ese momento los rectores solo podían ser los sacerdotes. Con la modificación de Bolívar, el claustro universitario elige con grandes honores y satisfacción al doctor Vargas. Y Vargas va a ser el primer rector de la Universidad de Caracas, que a partir de entonces cambia su denominación y se va a llamar la Universidad Central de Venezuela. Es decir, la verdadera universidad republicana, que eso no había pasado todavía hasta 1827. Esa distinción la va a tener Vargas. La admiración del Libertador por José María Vargas es de tal magnitud que también lo designa albacea testamentario, el encargado de tutelar y administrar el testamento de Bolívar es el doctor José María Vargas, por quien Bolívar tenía, vamos a decir que más que fervor, prácticamente un respeto devocional. Vargas comienza su rectorado. Junto con el rectorado, que va a durar 3 años, tiene una participación decisiva en la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la que él va a ser el primer presidente. Esta es una agrupación
de académicos, de protoempresarios, de ganaderos, de agricultores, que están desde esa sociedad económica de amigos del país haciendo un inventario de las enormes necesidades que tiene la República de Venezuela. Allí va a estar Vargas encabezando como presidente fundador, con el respaldo de José Antonio Páez y con la compañía de otro civil de la mayor importancia, que es Manuel Felipe de Tovar. Ya Vargas ha sido seleccionado para presidir la Sociedad Económica de Amigos del País, entre otras cosas por su prestigio, por su formación y porque además había conocido de cerca en Inglaterra y en Escocia el liberalismo económico y comprendía, mejor que casi nadie, que la libertad del mercado, que liberar las fuerzas productivas de la nación y era lo que iba a traer la prosperidad. De modo que no exageramos si decimos que Vargas era un liberal en los términos clásicos. Muy bien, también estando allí es electo para el Congreso de Valencia en la Casa de la Estrella como diputado, de modo que él va a ser uno de los diputados de ese Congreso Constituyente que va a refundar la República de Venezuela en los primeros meses de 1830. Recordemos que hasta 1830 Venezuela era un departamento de la República de Colombia, que se había fundado en 1819. En ese Congreso, la participación de Vargas es muy importante, porque le toca defender a la figura del libertador. Muchos de los diputados quieren verle el hueso a Bolívar, quieren responsabilizarlo de una cantidad de fracasos, y Vargas lo defiende gallardamente. También Vargas hace todo lo posible para que Venezuela y Colombia no vayan a una guerra en esa oportunidad. De modo que va a tener un papel importante, principal en ese Congreso Constituyente de Valencia que refunda la República de Venezuela, que redacta una nueva constitución y que va a plantear un nuevo escenario en el que José María Vargas va a ser, como veremos en la próxima parte del programa, un personaje principal. Ya regresamos. Muy bien, con la Constitución de 1830 se elige a José Antonio Páez, presidente de la República, para gobernar de 1831 a 1835. En 1835, recordemos que las elecciones son de segundo grado, no hay elecciones ni universales ni directas. Al presidente de la República lo eligen los diputados del Congreso, y es un régimen censitario. Solo pueden ser electores varones mayores de 21 años que sepan leer y escribir y que sean dueños de una propiedad raíz. Es decir, los propietarios son los electores, los propietarios con ciertas magnitudes. Y vienen las elecciones entonces para gobernar en el periodo cuatrienal de 1835-1839. Y los comerciantes de Caracas y muchos otros venezolanos piensan que José María Vargas es la persona indicada. Vargas piensa que no, y les escribe una carta y les ruega que no lo elijan, porque él no va a tener las posibilidades militares para gobernar eficientemente. Sin embargo, no le hacen caso y lo eligen. Y Vargas no tiene otro remedio que ejercer la presidencia de la República, cosa que hace durante un año, y antes de cumplir un año ocurre el primer golpe de Estado militar que hay en Venezuela, cuando Carujo, Mariño y muchos otros militares que se sentían acreedores del poder por haber sido los militares vencedores en la Guerra de la Independencia, pensaban que un civil como Vargas no podía ejercer el poder. Esa situación vergonzosa y lamentable condujo a que Vargas fuese hecho preso por Carujo, o ese personaje tan deleznable,
y Vargas se va al exilio a San Tomás. Interviene ahora José Antonio Páez, pone orden, somete, reduce a los facciosos, a los militares que se han alzado, manda a regresar al doctor Vargas y le devuelve la presidencia de la República a Vargas, de acuerdo con las pautas de la Constitución Nacional de la República de Venezuela de 1830. Esto engrandece, por supuesto, la figura histórica de José Antonio Páez y también la de Vargas. Sin embargo, Vargas va a gobernar en una situación de precariedad porque ha quedado de bulto, se hace muy evidente que los resortes del poder no los tiene un civil, un médico como él, sino los hombres de armas, porque la guerra de la independencia está muy reciente y el prestigio de los hombres de armas para el periodo fundacional venezolano es muy grande. De modo que muy pronto va a tener Vargas problemas con el Congreso Nacional y finalmente él renuncia, ahora sí, de manera irrevocable, y le hace saber que él no puede seguir ejerciendo la presidencia de la República, que no cuenta con los instrumentos esenciales para controlar los factores de poder. Y entonces, bueno, viene una presidencia interina de Andrés Narvarte y el periodo lo termina Carlos Sublet. ¿Qué hace Vargas con su vida? Que es de él, de quien estamos hablando. Vargas regresa a la universidad. No quiere ni pretende ser rector de nuevo, sino que lo dejen trabajar, que lo dejen ejercer la medicina, que lo dejen investigar, que lo dejen dar clases, que es una de sus grandes pasiones. Y eso hace durante un tiempo en la Universidad Central de Venezuela o durante todo el resto de su vida, solo que también acompañó esas tareas con una designación que hace el gobierno de Carlos Sublet y también de José Antonio Páez, de Vargas como director de instrucción pública. Eso es lo que equivaldría hoy en día a un ministro de educación. Era el hombre que se encargaba de organizar, de coordinar esa gran pasión que él tenía, que era la educación. Y fue jefe, director de instrucción pública durante casi 13 años en Venezuela. Ahí hay una labor importantísima que por supuesto se señala mucho menos porque las otras tareas del doctor Vargas aparentemente fueron más importantes, pero difícil pensar en algo más importante que el Ministerio de Educación, por supuesto. Finalmente, Vargas se siente mal de salud, va a buscar auxilio médico en Nueva York, teme lo peor y va a fallecer. Va a fallecer y todo indica que falleció de dolencias vinculadas con un mal que entonces no tenía forma de superarse. Hay un episodio de Vargas que tampoco podemos pasar por alto y que con este concluyo, y es que en 1842, cuando se traen los restos de Bolívar de Santa Marta a Caracas, José Antonio Páez decide que quien traiga esos restos a Venezuela sea el doctor Vargas. Él los va a traer, va a dar un discurso importante en La Guaira, cuando los restos de Bolívar pisan suelo venezolano, y va a conducir la carroza fúnebre hasta Caracas, hasta que se depositan los restos del Libertador en la Catedral de Caracas. Este ha sido un resumen muy apretado de la vida del doctor Vargas, y esto es Imago Mundi. Hasta nuestro próximo encuentro.